En el Neolítico los enterramientos eran de carácter colectivo. Todos los individuos eran iguales. Sin embargo, desde el inicio de la metalurgia hay enterramientos individuales. Individuos a los que además se atribuyen unos objetos, se entierran con determinado tipo de objetos que muchas veces son ajuares de prestigio, son objetos valiosos para la época, puñales de bronce, puntas de cobre de bronce, espadas, es decir, ya objetos de un gran valor social que desaparecen de circulación porque se entierran y desaparecen por lo tanto de esa sociedad con el difunto, lo cual refleja también que eso ya eran personas que tenían un alto rango, por lo menos un alto rango simbólico dentro del grupo. Si eran enterrados con sus objetos personales, sin duda era porque creían en el más allá. El difunto iba a otra vida con sus valiosas pertenencias, con los símbolos de su poder o con sus armas. Las creencias religiosas, los ritos, existían desde mucho antes. Hay registros de ellos durante todo el Paleolítico. El paso a la Edad del Hierro no es algo puntual. En Cantabria no está documentado cuándo se produjo. La metalurgia del hierro tarda bastante tiempo en asentarse y extenderse. Hay un periodo de transición que se extiende entre el año 1000 y el 800 a.C. El hierro es una materia prima abundante en nuestra región. Es fácil acceder al mineral, pero la tecnología para su aprovechamiento es compleja, costosa. La Edad del Hierro es una etapa distinta que como tal se generaliza en años posteriores. La nueva etapa presenta ya poblaciones perfectamente asentadas en el territorio. Durante milenios habían ido desarrollando unos usos propios y diferenciados. Eran grupos que se organizaban en unidades sociales de rango superior, con sus propias denominaciones, y que eran capaces de organizar su propia defensa. Estos son los pueblos que más tarde lucharían contra los romanos y que conocemos por el nombre de los cántabros. Sabemos poco, es una época de la que aquí, aparte del testimonio de los autores romanos, no conocemos gran cosa. Evidentemente sabemos que su estructuración social era compleja porque se reconocen a sí mismos como diferentes unos grupos de otros, se dan sus propios nombres y por lo tanto eso refleja una organización relativamente cerrada y relativamente jerarquizada de esos grupos. No hay duda de que los antiguos pobladores de esta tierra se comunicaban con otros pueblos. Hay constancia de que desde la Edad del Bronce existía un tráfico marítimo en todas las áreas del occidente de Europa. Estos contactos, a lo largo de miles de años, provocaron que las diferentes sociedades locales compartieran muchos usos comunes. No eran pueblos con un origen común, pero tenían un buen conocimiento unos de otros. Se intercambiaban objetos y, sobre todo, modelos. Un ejemplo de ello es el caldero de Cabárceno, un tipo de recipiente que apareció también en la mina de Lois en León y cuyas técnicas de construcción son las que se empleaban en Irlanda y Gran Bretaña. El caldero de Cabárceno nos habla de contactos con otros pueblos atlánticos. Tenían que recorrer un ancho mar para estar relacionados, y lo hacían. Poseían unas técnicas de navegación suficientes como para desplazarse desde las costas españolas a otras europeas. Sabemos poco con seguridad de cuáles serían esas formas, pero quizá la mejor forma de relativizar lo que hoy día nos parece una odisea tremenda, que sería una navegación de Irlanda o de Gran Bretaña a las costas del Cantábrico a Bretaña, no hay que olvidarse de que con una técnica que no debería diferir mucho de la que tenían los navegantes de la Edad del Hierro, en la Edad Media o en la Edad Moderna, los pescadores locales navegaban hasta los bancos del Gran Sol para pescar el bonito, por ejemplo. Es decir, que no hay una gran diferencia en la tecnología en todo ese periodo. El hierro se utilizó en primer lugar para la producción de armas, pero después la tecnología para su obtención se fue generalizando y se produjeron objetos para usos agrícolas, mucho más que en la Edad del Bronce, porque en Cantabria y en toda la cornisa el nuevo mineral era abundante. Cuando los romanos llegaron a Cantabria, sus pobladores conocían muy bien las técnicas de obtención del hierro, poseían armas y objetos de labranza. Los cántabros eran un pueblo con tradiciones, con una organización social que se había ido estructurando a lo largo de los siglos.
que tenía rasgos culturales propios y otros similares a los de los restantes pueblos de la Europa atlántica. Los romanos tuvieron que luchar con gente de convicciones antiguas y pese a disponer del mayor ejército del momento, les costó mucho someterla. Roma, que dominaba ya todas las costas mediterráneas y una buena parte de Europa, encontró aquí una resistencia insospechada. Encontró a un pueblo que vivía entre montañas, un pueblo guerrero, ganadero, cazador y agricultor. Fluvium Iberum, Isoritur ex Cantabris, Magnus atque pulcher, Pisculentus. El río Ebro nace en territorio de los cántabros, grande y hermoso, abundante en peces. Catón el Viejo escribió en el año 195 antes del nacimiento de Cristo esas palabras. Es la primera cita conocida de la literatura clásica en la que se nombra a este pueblo. Gran parte de la península ibérica estaba bajo el poder romano. El cónsul Marco Porcio Catón vino a Hispania porque algunos de los pueblos se habían levantado en armas y en la meseta castellana tuvo conocimiento de los cántabros. Eran famosos entonces por ser mercenarios en otros ejércitos. Catón supo de ellos mientras luchaba contra los celtíberos y es posible que el propio cónsul tuviera entre las filas de sus enemigos a algunos soldados de las tribus cántabras. Eran guerreros. Antes de que los romanos se acercaran a las fronteras de Cantabria, vemos ya a los cántabros luchando en diferentes lugares de la península ibérica, Pero eran cántabros que iban voluntarios o más bien mercenarios a luchar pues, para sacarse unos rendimientos económicos de aquellos pueblos a quienes iban a ayudar. De modo que sí, era un pueblo guerrero. Era un pueblo pobre, de vida austera. Se desenvolvía en un medio abrupto y boscoso en el que obtener cosechas era difícil. Desarrollaban, sin embargo, la agricultura, y parece que era una tarea casi exclusivamente de mujeres. Hacían el pan con harina de bellotas y cultivaban cebada con la que elaboraban cerveza. En los yacimientos arqueológicos se han encontrado instrumentos con los que realizaban actividades artesanales. La ganadería era una actividad más importante. Criaban cabras, cerdos, vacas tudancas y caballos. La caza y la pesca o el marisqueo eran también recursos económicos, y la recolección de frutos y bayas. Utilizaban algunas hierbas medicinales y a veces todo lo contrario. Del tejo obtenían veneno, con el que se suicidaban los guerreros cuando eran hechos prisioneros o eran eliminados los ancianos que no podían trabajar o luchar. Hay otra actividad que debió ser importante: el pillaje de la producción de cereales de los pueblos de la meseta. Los cántabros hacían incursiones para robar el grano a sus vecinos del sur. Ese fue uno de los motivos de los romanos para declararles la guerra. Era un pueblo pobre, que sabía utilizar los recursos que la naturaleza ponía a su disposición y que estaba acostumbrado a guerrear. Su identidad fue conformándose desde los inicios de la Edad del Hierro. Es una época en la que los grupos de población empiezan a ser diferenciados y organizados. Entre los objetos que han llegado hasta nosotros de los cántabros abundan las armas. Los pobladores de Cantabria han estado en contacto con otros pueblos de la cornisa cantábrica y de las costas atlánticas europeas. El proceso de formación es largo. Unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo, se van perfilando las características del futuro pueblo cántabro. 3 o 4 siglos antes del nacimiento de Cristo, el pueblo cántabro estaba totalmente definido. El espacio geográfico que ocupaban sobrepasa los límites de la actual Cantabria. El Ebro es un referente para todos los historiadores de la antigüedad. Todos citan el nacimiento de este río en el territorio de los cántabros. Citan también la costa que está frente a él y la cordillera, el Monte Vindio. La Cantabria de época prerromana y romana
coincide en líneas generales con la Cantabria actual, pero se extendía más hacia occidente, hasta el río Sella, y por el sur abarcaba una parte de las actuales provincias de León, Palencia y Burgos, la parte más montañosa, más al norte de esas provincias. De modo que era más amplio la Cantabria antigua que la actual. Pero podemos decir que en líneas generales el corazón de Cantabria, diríamos, y el núcleo fundamental de Cantabria coincide el antiguo con el moderno. Vivían en castros, en poblados protegidos por murallas, en ocasiones por varias. Normalmente estaban situados en la cima de montañas de mediana altitud, en zonas de difícil acceso, para facilitar su defensa. Durante las guerras con los romanos, los castros del sur de Cantabria eran grandes. Estaban preparados para la defensa de gentes y animales, porque el principal enemigo, las legiones, venían por el sur. Pero el norte no estaba despoblado. Algunos geógrafos romanos, como Pomponio Mela, citan tribus de la costa. Allí están asentados los cántabri y los bárduli. Entre los cántabri hay algunos pueblos y ciertos ríos cuyos nombres no pueden ser expresados en nuestra lengua. El Saunium riega el territorio de los Concani y los Saleni. El Namnasa desciende por entre los Aborigini y los Orgenomesqui. Son tribus que viven próximos a la costa, una zona que tuvo su importancia en la época romana. La península de la Magdalena de Santander albergó un puerto romano, y en zonas de la ciudad como San Martín o en la Catedral había termas. Pero no solamente en época romana, sino también en la época prerromana había asentamientos en los alrededores de la bahía de Santander. Aquí enfrente tenemos un castro, Castilnegro, que está en la sierra de Peñacabarga. Allí tenemos en Ribamontán, al mar, tenemos en Omoño otro castro importante, La Garma. En el Alto de Maliaño, al otro lado, tenemos otro castro importante, en Hinojedo otro, en Ajo otro. Es decir, que los cántabros no solamente ocupaban la zona alta de Cantabria, sino también la zona baja, la zona costera. Y esto se está ahora demostrando claramente después de las últimas investigaciones que se están haciendo en la zona. Los arqueólogos han descubierto restos de más de un centenar de poblados cántabros. Sus tamaños varían mucho, desde los 2 kilómetros de diámetro hasta los 100 metros. Están rodeados por una muralla de piedras con anchuras de 2 a 3 metros. A veces hay más de un cercado. Se desconoce la altura que podían alcanzar estos muros. Todos están derribados. Sin embargo, sobre ellos existían empalizadas y bardas. Algunos castros tenían además torres y fosos. En el interior, las casas eran en su mayoría de forma circular. Su tamaño variaba, pero eran muy frecuentes las que tenían un diámetro de unos 3 metros en planta. Las paredes estaban hechas con un armazón de troncos, y entre estos había ramas de avellano y barro endurecido. El techo se sostenía con un pie de madera, y todo él estaba cubierto de ramaje fino o paja. Se han encontrado algunos restos de cabañas que tenían el piso empedrado. El mobiliario era escaso. Había bancos corridos en los que durante las comidas se sentaban los hombres según su edad y rango. Los alimentos se pasaban de mano en mano. No tenemos constancia de que de manera habitual el pueblo cántabro se rigiera por unas leyes en una unidad, diríamos, estatal o de otro tipo, sino que eran unas tribus que se consideraban cántabras, pero que cada una iba a su aire y dentro de una gran independencia. Y cada una de esas tribus estaba subdividida en clanes, en pequeños clanes, pues de aproximadamente un centenar de personas, una cosa así, que son los que normalmente vivían en un castro.
Una gran familia que estaba relacionada con otros parientes, que a su vez formaban otros clanes, y todos juntos eran una tribu. Nos han llegado los nombres de 9 de estas tribus. Los salenos vivían en la orilla oriental del río Sella. En la costa entre la desembocadura de este y la del Deva habitaban los orgenomescos. Los avaríginos continuaban en la línea costera y el territorio interior hacia el nacimiento del Nansa. Los blendios se extendían en las cuencas de los ríos Saja y Besaya. Los coniscos estaban en la parte oriental de los territorios cántabros. Los concanos ocupaban aproximadamente la actual Liébana. Los valinienses estaban en torno a Cangas de Onís y en la montaña de León. Los tamáricos en Cervera de Pisuerga. Más al norte que estos, los plentusios. No eran territorios totalmente fijos. Algunos de estos pueblos llevaban una vida seminómada, incluso en época romana, y seguramente se movían con sus ganados a ambos lados de la cordillera cuando pastoreaban. Esas prácticas han seguido hasta nuestros días. Los ganados de Cabuérniga alternan con los de Campó los pastos de Sejos, y hasta el siglo XVIII los campurrianos podían por ley invernar con sus ganados en territorios costeros, mientras que los de Alfoz de Lloredo y Santillana podían llevar sus reses a las brañas del Saja. Los pasiegos continúan practicando la transhumancia según las estaciones del año. El cántabro, invencible ante el frío, el calor y el hambre, se lleva antes que nadie la palma en toda clase de trabajos. Admirable amor a su pueblo. Cuando la inútil edad senil comienza a encanecerle, pone fin a sus años ya ineptos para la guerra, envenenándose con el tejo. Para él es imposible vivir sin la guerra, pues toda la razón de su vida la pone en las armas, considerando un castigo vivir por la paz. Así hablaba Silio Itálico al describir las costumbres de los cántabros alistados en el ejército de Aníbal. Ya hemos contado cómo estas gentes eran en muchas ocasiones mercenarios en las guerras de otros pueblos. Referencias de este tipo, junto a las dificultades que encontraron los romanos para someterlos, motivaron una imagen de ellos a la vez heroica y feroz entre los historiadores del siglo XIX. Hoy se tiende a redimensionar este punto de vista. Pero tampoco puede caerse en lo contrario, en el extremo contrario. Nosotros tenemos unas referencias históricas de los escritores de aquella época y tampoco las podemos negar de plano. Y de hecho, esos escritores nos hablan de que, en efecto, los cántabros en repetidas ocasiones se dieron muerte a sí mismos, es decir, se suicidaron antes de caer en manos de sus enemigos. Nos lo dice, por ejemplo, el historiador Floro, que es del siglo I, etc. Y igualmente tenemos el hecho de que algunos de ellos, cuando un jefe moría en combate, pues los que iban con él no querían sobrevivirle y se daban muerte a sí mismo. Para guerrear hacen falta armas. En el territorio de los cántabros abundaba el mineral de hierro. Sabían cómo extraerlo, cómo fundirlo y posteriormente forjar las espadas, puñales y lanzas que utilizaban en la lucha. También hacían cascos metálicos que en ocasiones sustituían por otros de cuero y escudos de madera forrada con piel. Las estelas hechas en piedra hablan de las creencias de los cántabros. Están relacionadas con los ritos, la muerte y el más allá. Hay más de un centenar. Muchas de ellas tienen inscripciones en latín y datan de la época en la que Cantabria ya estaba romanizada. Aún así remiten a unas tradiciones que este pueblo no llegó a perder. Se repiten las imágenes de caballos. Pensaban que el alma de los difuntos entraba en el más allá a lomos de este animal.
Símbolos como la esvástica, la serpiente, temas astrales como el sol y la luna, están esculpidos en estas piedras. Nos permiten conocer nombres que, aunque están escritos en latín, son de dioses cántabros, como Cabunieginus. Otro es Erudinus, que recibió culto en el Monte Dobra hasta finales del siglo IV, cuando el cristianismo era ya la religión oficial del Imperio Romano. Sobre todos ellos había una diosa madre, posiblemente llamada Cantabria. Estrabón advierte que el nombre de esta era tabú. No podía pronunciarse. En Yugoslavia se ha encontrado un ara dedicado a esta diosa. Al parecer, soldados cántabros alistados en el ejército romano la construyeron. Otra de sus creencias consideraba que cuando un soldado moría en combate, había que dejar su cuerpo sin vida en el campo hasta que los buitres llegaran a desgarrar su carne y en sus picos elevaran el alma del difunto a los cielos. Gran parte de las inscripciones que nos han llegado de los cántabros son latinas. Su lengua propia se fue perdiendo a medida que los territorios se iban romanizando. Sin embargo, algunos de los historiadores de la antigüedad nos hablaron del idioma de los cántabros. Decía Estrabón: podría hacer una lista de estos pueblos más larga, pero renuncio a una descripción aburrida, pues a nadie le agradaría oír hablar de los Pleutouroi, Barietai, Alótriges y otros nombres menos bellos y más ignorados. Pomponio Mela citaba nombres de pueblos y ríos. Por lo que sabemos de algunos de esos nombres que ellos citan, a través de las fuentes escritas, a través de la epigrafía, es decir, de las inscripciones, y del estudio de la toponimia actual, que hay algunos nombres de pueblos o de localidades que no son de origen latino, sino que son de origen cántabro primitivo. Pues de todo este conjunto de cosas se puede deducir que la lengua de los cántabros era una lengua de tipo céltico, emparentada pues con otras lenguas celtas de la península ibérica, las que hablaban, por ejemplo, en el curso medio del Ebro, los celtíberos, la que hablaban los astures, etc. La sociedad de los cántabros era de tipo matriarcal. Estrabón citaba algunos aspectos. En los matrimonios era el hombre quien aportaba la dote. Las mujeres heredaban los bienes familiares y eran las responsables de casar a sus hermanos. A partir de la boda, el varón abandonaba su propia familia para formar parte del clan matriarcal de su esposa. En consecuencia, el hombre carece de bienes propios. Tiene pocas formas de conseguirlos, porque se lo regalaban sus hermanas, que eran las que trabajaban y heredaban la tierra, como consecuencia de los robos de las cosechas de pueblos vecinos, o bien por sus trabajos como mercenarios en las guerras. Estas costumbres estaban aún vigentes cuando se iniciaron las guerras contra Roma. Si bien parece que entonces las características del matriarcado estaban un poco atenuadas. El mismo Estrabón indica que los cántabros ponían en práctica la cobada. Tras el nacimiento de un hijo, el padre se acostaba en la cama junto con el niño y la madre, que acababa de dar a luz, cuidaba a ambos. Este hecho es considerado como un rasgo reivindicativo de los derechos del hombre en algunas sociedades. En la de los cántabros los matrimonios eran monógamos y el padre tenía igualmente autoridad en el núcleo familiar. El hombre mandaba en su casa, pero predominaba siempre la familia de la mujer sobre la del marido. Se han encontrado numerosas estelas funerarias dedicadas a tíos maternos, porque los hombres seguían ejerciendo autoridad en su propia familia de origen, en tanto que hermanos de la matriarca. Así eran los cántabros, el pueblo que habitaba estas tierras cuando Roma se interesó por ellas. Hace de eso unos 2000 años. Roma los sometió, pero durante siglos conservaron sus costumbres y tradiciones. No fue hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V cuando los cántabros volvieron a recuperar su independencia.